Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El sistema internacional hoy en día, después de lo que hemos visto en los últimos días en la guerra de Rusia contra Ucrania y en el Medio Oriente, está conformado fundamentalmente por cuatro pilares, lo que es la Unión Europea con 27 países, igualmente Rusia y China, que son superpotencias, y Estados Unidos. En base a ese orden internacional, uno de los factores muy importantes es la Unión Europea, que podría ser un puente entre Estados Unidos y Rusia e inclusive buenas relaciones con China. 1951 comienza el proceso de integración europea con el Tratado de París. 1957 es cuando se crea la Comunidad Económica Europea con 6 países y en 1992 el Tratado de Maastricht hace que la Unión Europea pase como primer plano a lo político, a lo jurídico, a lo económico y a lo cultural. Dentro de ese criterio, hoy en día la Unión Europea es un reflejo de lo que es la democracia europea después de la Segunda Guerra Mundial, sin conflictos ni guerras, salvo la última con Ucrania, pero Ucrania no es de la Unión Europea ni tampoco de la NATO. Por eso, después de semanas de batallas políticas, hemos visto en la Unión Europea como Ursula von der Leyen presentó su nuevo colegio de comisarios europeos, que incluye por primera vez a la española Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica, un aliado de la italiana Giorgia Meloni y un 40% de mujeres, con el foco puesto en la competitividad del bloque y el interés en que frenar los tratados y los acuerdos de la derecha extrema, como Polonia, lo mismo que Hungría y Austria y otros países que tratan de llevar la Unión Europea a un nacionalismo exagerado y no a la supranacionalidad. Por cierto, sobre este tema hablamos más adelante, porque la Unión Europea dio una directiva sobre inteligencia artificial y hoy tendremos un experto, Roberto Jung, a trabajar sobre este tema, pero por ahora comencemos con la nota desde la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el martes el grupo de comisarios que la acompañará durante su segundo mandato. Cuando recibí las primeras candidaturas y observé el cuadro completo, estábamos en un punto en el que teníamos un 22% de mujeres y un 78% de hombres. Así que pueden imaginarse que esto era completamente inaceptable. Así que trabajé intensamente con los Estados miembros y conseguimos mejorar la proporción hasta el 40% de mujeres y el 60% de hombres. Entre los nombres destaca el de la socialista española Teresa Rivera, propuesta para dirigir una cartera de transición ecológica con amplias atribuciones y con rango de vicepresidencia ejecutiva. Esta ambientalista con amplia experiencia en negociaciones climáticas internacionales desempeña exactamente esa cartera en el Ejecutivo español actual y se perfila como uno de los pesos pesados de la nueva comisión. Por su lado, el ministro saliente de Relaciones Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, fue propuesto como vicepresidente ejecutivo para la prosperidad y la estrategia industrial, tras la sorpresiva renuncia de Thierry Breton, al que se daba por seguro en ese cargo, pero entró en conflicto con von der Leyen. Además, el ex primer ministro lituano Andrius Kubilius fue propuesto como comisario de Defensa y del Espacio, un cargo recientemente creado en el contexto de la guerra en Ucrania. Los nombres propuestos por la líder conservadora alemana deberán todavía someterse a audiencias ante los eurodiputados en una fecha por definir y a un voto de aprobación antes de asumir sus funciones, algo que en ciertos casos se anuncia complicado. Uno de ellos es el italiano Raffaele Fitto, ministro de Asuntos Europeos del gobierno de Giorgia Meloni, cuyo nombramiento como uno de los vicepresidentes ejecutivos y responsable de la cartera de Cohesión y Reformas sentó mal en el centro y la izquierda del tablero político europeo. Hay que distinguir que los procesos de integración como el europeo tienen un ejecutivo que es precisamente la Comisión, que está integrada por uno por cada país, pero donde no representa al país, sino a la Unión Europea. Mientras que el Consejo de Ministros de la Unión Europea sí representa un ministro por cada área, por ejemplo, de deportes o de agricultura o de finanzas, por cada país, que tiene su centro, en el caso de las finanzas, en Alemania, mientras que en el caso de la Unión Europea el centro de la Comisión está en Bruselas. Y esto es parte de la democracia europea en ese modelo de integración que es extraordinario. Y en cuanto a los Estados Unidos, tenemos que seguir de cerca la campaña electoral, porque en esta campaña continúa un país sobre un estado de un presunto asesinato con un intento contra el candidato republicano Donald Trump, que lo atribuye, según Trump, a la ritual retórica permanente demócrata de Kamala Harris y el presidente Biden, con lo cual el Partido Demócrata ha negado cualquier implicación, incluso ha exigido que se explique por el gobernador de Miami, de Florida, qué pasó exactamente en este accidente y qué posibilidades de atentados reales. Es la segunda vez que van contra el presidente Trump y naturalmente en Estados Unidos hay una tradición de algunos magnicidios en la historia de ese país.
Veamos la nota desde Washington. Donald Trump atribuyó el lunes su presunto intento de asesinato a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden. El candidato republicano a la Casa Blanca declaró a la televisora Fox News que el sospechoso se creyó la retórica de sus oponentes y actuó en consecuencia en medio de una muy polarizada campaña electoral. Biden y Harris se dijeron aliviados de que Trump esté ileso. El presidente demócrata dijo que siempre ha condenado la violencia política. Gracias a Dios el presidente está bien. Creo que ya tenemos un reporte completo hasta ahora. Iremos allí esta noche. Pero quiero dejar algo claro. El servicio secreto necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades si necesita más elementos. De eso vamos a hablar. El domingo por la tarde, Trump estaba en su club de golf en Florida, cuando se escucharon disparos cerca, según su equipo. Agentes del servicio secreto abrieron fuego contra un hombre armado que estaba cerca del terreno y encontraron un rifle con mira telescópica AK-47, junto con 2 mochilas y un equipo de grabación de video. Mientras el expresidente Trump caminaba por el quinto hoyo y fuera del campo de visión del sexto hoyo, un agente que estaba peinando el área del sexto hoyo vio al sujeto armado con lo que percibió era un rifle e inmediatamente descargó su arma. El sospechoso, quien no tenía visibilidad del expresidente, huyó del lugar. No disparó ninguna bala a nuestro agente. Ryan Wesley Ruth, un estadounidense pro-ucraniano al que la AFP entrevistó en 2022 en Kiev, fue detenido gracias a un testigo que identificó su auto. El lunes fue acusado de posesión ilegal de armas durante su comparecencia inicial. Estos hechos se producen apenas 2 meses después de que Trump sufriera un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde fue alcanzado por disparos en una oreja. A nivel internacional, más allá de las incidencias de accidentes o incidentes, una de las cosas fundamentales es cómo enfrentar el mundo del futuro y especialmente con la inteligencia artificial. Por eso en Estados Unidos existe ya una ley de inteligencia artificial sobre los algoritmos y en Europa, como decíamos anteriormente, tenemos el modelo, el proyecto que el año que viene va a ser obligatorio para los 27 estados de la Unión Europea, siempre refiriéndonos, en nuestro caso de Brújula Internacional, al aspecto de la diplomacia y el derecho y la inteligencia artificial. Por eso una reflexión sobre este tema y luego las entrevistas de siempre donde nos referimos precisamente a este tema que es tan importante incluso para una futura legislación en Venezuela y en América Latina. En esta era digital la diplomacia también virtual se está imponiendo con los recursos de la inteligencia artificial, de la robótica, porque facilita los trabajos, hace más cerca las embajadas y las misiones consulares y además le da un sentido a la paz y al desarrollo en función del ser humano. Cada vez es más común que presidentes y altos ejecutivos interactúen con sus homólogos a través de Twitter o Facebook, o que la embajada y consulados usen las redes sociales para comunicarse con sus ciudadanos. Los gobiernos y líderes de 189 países, el 98% de los miembros de la ONU, ya tienen una cuenta Twitter y la diplomacia es cada vez más en el ciberespacio utilizando los recursos de la ciencia y la tecnología de la información. La diplomacia virtual empezó sobre todo después del 2002, cuando el Departamento de Estado, frente a los atentados ocurridos en las Torres Gemelas de Nueva York por el radicalismo islámico, le dio importancia a las redes sociales y además la diplomacia digital para evitar problemas de comunicación que se vieron tras los atentados del 11 de septiembre y mejorar el contacto con los ciudadanos a través de Internet. Hasta esa fecha tradicional la diplomacia se ejercía por medio de embajadas y ministerios de asuntos exteriores, donde los diplomáticos realizaban sus funciones de representación, protección, negociación e información. Pero Internet cambió la forma de hacer la diplomacia, que desde entonces no ha dejado de evolucionar, alcanzando mayor transformación en la consolidación de las redes sociales en la década a partir de 2010. Redes sociales han supuesto una revolución para la diplomacia. El carácter abierto lo ha amplificado a los diplomáticos y gobiernos, a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, a los think tanks o tanques de pensamiento e incluso a las personas. La Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja, por ejemplo, tienen millones de seguidores en TikTok, plataforma que utilizan para transmitir sus mensajes. El global de las redes sociales también ha modificado los canales tradicionales que se usan para promover los intereses de un país.
Ahora diplomáticos, presidentes y ministros usan Twitter para relacionarse con otros líderes y especialmente con sus ciudadanos, opinar sobre acontecimientos internacionales, defender e informar sobre la relación exterior y mejorar la imagen internacional de su país. En mayo del 2015, por ejemplo, la cuenta Twitter del Departamento de Estado estadounidense empezó a seguir el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, 2 meses antes de que ambos países restablecieran relaciones diplomáticas, dando un primer paso en el acercamiento en ese clic en el botón de a seguir. Igualmente, en Venezuela no existe una embajada de Estados Unidos, sin embargo hay una embajada virtual que sigue los problemas de visas, de viajes, de permisos, de negocios, pero de manera virtual. La diplomacia digital, no obstante, presenta algunos desafíos. El primero es la desinformación, escribiendo un tweet que está al alcance de cualquiera y algunas personalidades importantes lo aprovechan para difundirlo o crear confusión. En pasado marzo, Twitter marcó como engañoso un tweet de mucha importancia del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Li Jianshao, en el que afirmaba que la COVID-19 se había originado en Estados Unidos. Este tipo de tweets además pueden causar un deterioro o incluso ruptura de las relaciones diplomáticas entre países. Otro desafío de la diplomacia digital ya ocurrió en 2018 cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump reprendió por Twitter a la primera ministra británica Theresa May después de que ésta lo criticase por retuitear videos contra el Islam. La diplomacia sigue actuando para buscar la paz, pero existen guerras y conflictos como el caso de Rusia y la invasión a Ucrania o la situación del Medio Oriente con Palestina e Israel. Y es importante en otros conflictos igualmente invocar el derecho internacional humanitario para evitar que estas nuevas armas con la tecnología sean más dañinas a toda la humanidad. Por eso en las universidades y dentro de los sistemas educativos formales e informales, donde los responsables nacionales e internacionales pueden y deben tomar conciencia del derecho para la acción humanitaria, con el tema de los conflictos armados nacionales e internacionales, no solo la sociedad civil, sino las Fuerzas Armadas y policiales deben formarse en la diplomacia humanitaria en este nuevo derecho internacional.